Antonio. Escribe un ensayo de por qué Luis Buñuel se ajusta al eneatipo 4 sexual. Yemena. Luis Buñuel y el eneatipo 4 sexual. Una inmersión en la sombra. Introducción. El eneatipo 4 se caracteriza por su búsqueda de autenticidad, sensibilidad y profundidad. En su subtipo sexual, este deseo se intensifica, manifestándose en una atracción por lo misterioso, lo prohibido y lo transgresor. En este ensayo, exploraremos cómo la vida y obra de Luis Buñuel, el célebre cineasta español, se ajustan a las características del eneatipo 4 sexual. Argumentos. 1. La búsqueda de la autenticidad. Buñuel se rebeló contra las normas sociales y religiosas de su época, buscando una expresión artística libre de convencionalismos. Su cine explora temas tabúes como la sexualidad, la violencia y la religión, desafiando las expectativas del público y provocando reacciones controversiales. Esta búsqueda de la autenticidad es un rasgo central del eneatipo 4, que se resiste a ser encasillado y busca definirse en sus propios términos. 2. La fascinación por la sombra. Las películas de Buñuel están plagadas de imágenes surrealistas que exploran los rincones más oscuros de la psique humana. Sus personajes se enfrentan a sus miedos, deseos y fantasías más íntimas, revelando una profunda fascinación por la sombra. Esta atracción por lo oculto y lo desconocido es un rasgo característico del 4 sexual, que encuentra belleza en lo que la sociedad considera grotesco o perturbador. 3. La intensidad emocional. El cine de Buñuel se caracteriza por su carga emocional, transmitiendo una amplia gama de sentimientos que van desde la melancolía hasta la furia. Sus personajes son complejos y contradictorios, reflejando la profundidad de la experiencia humana. Esta intensidad emocional es un sello distintivo del eneatipo 4, que siente las emociones con una intensidad inusual y a menudo busca expresarlas a través del arte. 4. La melancolía y el deseo. La obra de Buñuel está impregnada de una melancolía que refleja una profunda nostalgia por un mundo perdido. Sus personajes a menudo se encuentran en un estado de ensoñación, anhelando algo que no pueden alcanzar. Esta melancolía, combinada con un intenso deseo por lo inalcanzable, es un rasgo común del 4 sexual, que busca constantemente algo que llene un vacío interior. Conclusión. En conclusión, la vida y obra de Luis Buñuel se ajustan de manera notable a las características del eneatipo 4 sexual. Su búsqueda de autenticidad, su fascinación por la sombra, su intensidad emocional y su melancolía son solo algunos de los aspectos que lo revelan como un representante arquetípico de este eneatipo. A través de su cine, Buñuel nos invita a explorar las profundidades de la psique humana, confrontando nuestras propias sombras y abrazando la complejidad de la experiencia individual. Antonio. Sabiendo que el Marqués de Sade era un 4 sexual según Naranjo, compara la obra de ambos autores. Yemena. Sade y Buñuel. Dos exploradores de la oscuridad. Similitudes. 1. Transgresión y tabúes. Tanto Sade como Buñuel exploran en sus obras temas tabúes como la sexualidad, la violencia y la religión, desafiando las normas sociales y morales de su época. Ambos autores se atreven a adentrarse en la oscuridad del alma humana, sin temor a escandalizar o provocar al público. 2. La búsqueda de la autenticidad. Tanto Sade como Buñuel se rebelan contra las convenciones y buscan expresar su propia visión del mundo, sin importar las críticas o el rechazo. Sus obras son una expresión personal de su individualidad, impregnadas de una profunda necesidad de autenticidad. 3. La fascinación por la sombra. Las obras de ambos autores están plagadas de personajes complejos y oscuros, que exploran los rincones más tenebrosos de la psique humana. La violencia, la perversión y la locura son temas recurrentes en sus creaciones, lo que revela una fascinación por la sombra y los aspectos más oscuros del ser humano. Diferencias. 1. Enfoque. Mientras que Sade se centra principalmente en la exploración de la sexualidad y la violencia, Buñuel abarca una gama más amplia de temas en su obra, incluyendo la religión, la política y la sociedad en general. 2. Estilo. Sade utiliza un estilo literario directo y explícito, mientras que Buñuel emplea el surrealismo y el simbolismo para expresar sus ideas. El cine de Buñuel es una mezcla de imágenes oníricas, humor negro y crítica social, mientras que la obra de Sade se caracteriza por su crudeza y su lenguaje explícito. 3. Intención. Algunos críticos argumentan que la obra de Sade busca escandalizar y provocar por el simple hecho de hacerlo, mientras que la de Buñuel tiene una intención más profunda: desafiar las normas sociales y provocar una reflexión en el espectador. Conclusión. Tanto el Marqués de Sade como Luis Buñuel son figuras complejas y controvertidas que han dejado una huella profunda en la historia del arte y la literatura. A través de sus obras, ambos autores exploran la oscuridad del alma humana, la transgresión de los tabúes y la búsqueda de la autenticidad. Si bien existen diferencias en su enfoque, estilo e intención, ambos comparten la fascinación por la sombra y la búsqueda de una expresión personal libre de convencionalismos. Antonio.
Analiza el film La Edad de Oro de Buñuel desde la perspectiva del cuatro sexual. Yemena. Análisis. 1. La destrucción de las convenciones. La película comienza con una subversión radical de las normas sociales y religiosas. La iconoclasia de Buñuel se manifiesta en la ridiculización de la burguesía, la crítica a la Iglesia y la sátira de las relaciones de pareja tradicionales. Esta ruptura con lo establecido es un elemento fundamental para el cuatro sexual, que busca liberarse de las ataduras que le impiden ser auténtico. 2. La búsqueda de la autenticidad. Los personajes de La Edad de Oro se encuentran en una constante búsqueda de significado y satisfacción. Sus relaciones son conflictivas e insatisfactorias, lo que refleja la insaciable necesidad del cuatro sexual por encontrar una conexión profunda y genuina. La película explora la frustración y el vacío que experimenta este eneatipo cuando se ve atrapado en relaciones superficiales o roles sociales que no le llenan. 3. La fascinación por la sombra. El surrealismo de Buñuel se manifiesta en imágenes perturbadoras y oníricas que exploran los rincones más oscuros de la psique humana. La violencia, la sexualidad y la locura se presentan sin censura, invitando al espectador a confrontar sus propios miedos y deseos reprimidos. Esta exploración de la sombra es fundamental para el cuatro sexual, que busca comprender la complejidad de la naturaleza humana y aceptarla en su totalidad. 4. La melancolía y el deseo. La melancolía que impregna La Edad de Oro evoca una profunda nostalgia por un mundo perdido. Los personajes se embarcan en una búsqueda incesante de una vida más plena y auténtica, anhelando escapar de la realidad que les oprime y limita. Esta melancolía, inseparable del cuatro sexual, se entrelaza con un intenso deseo por lo inalcanzable, por aquello que colma un vacío interior que parece imposible de llenar. Conclusión. La Edad de Oro es una película que resuena profundamente con el eneatipo cuatro sexual. Su iconoclasia, su exploración de la sombra y su melancolía ofrecen una visión profunda de la psique humana y la búsqueda de la autenticidad. Este film es una invitación a romper con las convenciones, explorar la complejidad del ser humano y abrazar la individualidad. Antonio. Explica en qué medida el cine de Buñuel está teñido de pesimismo, sabiendo que Schopenhauer también era un cuatro sexual. Yemena. Pesimismo en el cine de Buñuel. Crítica social. Buñuel critica la hipocresía, la violencia y la crueldad de la sociedad. Sus películas muestran una visión pesimista de la naturaleza humana, exponiendo la miseria y la alienación que sufren los individuos en una sociedad decadente. Deseo y frustración. Los personajes de Buñuel anhelan una vida plena y auténtica, pero se encuentran atrapados en una realidad que les frustra y limita. Sus deseos son constantemente reprimidos o frustrados, lo que genera una sensación de vacío y pesimismo. El absurdo de la vida. Buñuel explora la falta de sentido y la aleatoriedad de la existencia. Sus películas están plagadas de imágenes surrealistas que reflejan la naturaleza caótica e incomprensible del universo. Conexión con la filosofía de Schopenhauer. Voluntad de vivir. Schopenhauer argumenta que la fuerza que impulsa la vida es una voluntad ciega e irracional que conduce al sufrimiento. Buñuel refleja esta idea en sus personajes, quienes se ven abocados a una lucha constante y sin fin por la satisfacción de sus deseos. El mundo como representación. Schopenhauer sostiene que el mundo que percibimos es una mera representación de la realidad, una ilusión que nos engaña. Buñuel utiliza el surrealismo para romper con esta ilusión y mostrar la realidad tal como es, cruda y despiadada. Negación de conformismo a la ciega voluntad del mundo. Schopenhauer propone un camino para la liberación del sufrimiento. Buñuel, a través de su cine, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de romper con las ataduras que nos atan a la voluntad de vivir y buscar una vida más auténtica y libre. Conclusión. El cine de Buñuel está teñido de un pesimismo que se conecta con la filosofía de Schopenhauer. Ambos autores comparten una visión crítica de la sociedad, una comprensión de la naturaleza humana como fuente de sufrimiento y una búsqueda de la autenticidad individual. El cine de Buñuel, al igual que la filosofía de Schopenhauer, nos invita a reflexionar sobre la condición humana y a buscar la liberación del sufrimiento.